¿Cómo están, queridos amigos? Aquí estamos nuevamente en nuestro programa Al lado de Zen, junto con el profesor Rodolfo Torres. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Cómo ha estado la semana? Bien, con mucho ánimo, después de las álgidas elecciones que hemos tenido, sí, animoso y agradecido. Muy bien, me parece. Siempre hay que ser agradecido día a día. Yo rezo es un rezo judío que se llama que el agradecimiento porque se te vuelve el alma. Modea ni le faneja, se dice en hebreo. Y después continúa el rezo. Mira, conversemos un poco hoy día sobre lo que está pasando en la OEA, la cual ha sido la Organización de Estados Americanos, en la cual su presidente Almagro ha tenido, yo diría, una actuación bastante positiva hace bastante tiempo, en la cual me acuerdo fue condenando muy claramente a Venezuela desde que empezó cada vez a violar más los derechos humanos, y la ONU era como media reticente. Lamentablemente sabemos que en la Organización de Derechos Humanos de la ONU prima más una idea un poquito más de izquierda, entonces son más vista gorda lo que está pasando en Venezuela, porque hay cierta afinidad ideológica, lo cual no debería ser, porque una violación de los derechos humanos, que son 30 artículos, no tiene que ver con ideologías políticas ni religiosas, sino fue hecho por la gran catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Y Almagro ha tomado un rol bastante positivo en ese aspecto. Y hoy nos sorprende gratamente, primero, bueno, condenando a Hamas como una organización terrorista, y claramente lo es. O sea, ataca a civiles, tanto de Israel como de los gazatíes, y también colocando este nuevo cargo que es un comisionado contra el antisionismo, contra el antisemitismo, un comisionado especial para ese tema que lamentablemente toda esta retórica que es supuestamente pro-palestina, que la verdad que no he visto jamás que han apoyado a los palestinos, solamente atacan a Israel, eh, obviamente va de la mano del antisemitismo, porque el pueblo judío es uno solo, son 14 millones de personas que en su gran mayoría hoy día viven en Israel, y Israel es la institución más grande del pueblo judío. Eso es, entonces está totalmente ligado. O sea, nos parece muy positivo, y nosotros queremos también mostrar que hay buenos liderazgos en la política, y que son buenos ejemplos que hay que seguir. No todo es malo en política, uno a veces critica mucho, se desahoga a veces con los políticos, pero no es algo fácil. Nosotros tenemos contacto con muchos políticos y vemos que no es una tarea muy simple, es bastante difícil, es 24/7, tienen muchas presiones, es complejo. Algunos los han hecho muy mal, pero algunos también lo están haciendo muy bien, y queremos destacar un poco la OEA y conversar un poco de su rol. ¿Cómo lo ves tú, Rodolfo? Bueno, con las mismas buenas palabras que tú y con un sentimiento, ¿no es cierto?, de admiración muy grande. Pero yo quisiera comenzar de mi participación en este virtuoso programa, que por misericordia de Dios tengo la bendición de participar. Sinceramente, estimado Ariel, saludando al primer nuevo ministro del Estado de Israel, don Naftali Bennett, que fue en días pasados, ¿no es cierto?, confirmado por la Knesset, así la describo yo con ese nombre, el Congreso del Estado de Israel. Él fue ya sancionado, ratificado y empezó su ejercicio, ¿no es cierto? Y le deseamos, por supuesto, a don Naftali, que es un nombre muy atractivo para nosotros por su connotación bíblica, todo tipo de éxito, todo tipo de bendiciones y que alcance el mejor desarrollo. Y también alabar a Dios por toda la prosperidad, ¿no es cierto? Y especialmente en el último tiempo, cómo enfrentó la pandemia el pasado primer ministro Benjamín Netanyahu. Él hizo una labor internacional extraordinaria, enfrentó también la pandemia en su país con mucha sabiduría, ¿no es cierto? Tanto así que es el primer país de la Tierra en haber dejado atrás esta pandemia. Y entregada a estas felicitaciones de lo más profundo de mi corazón, ¿no es cierto? Realmente destacar
la personalidad, destacar los proyectos que ha desarrollado don Luis Almagro, el secretario general de la OEA, ¿no es cierto? Que es realmente admirable, es realmente incomparable, diría yo. Recuerda, estimado Ariel, que nosotros los chilenos tuvimos un secretario general, ¿no es cierto? Un chileno allí en la Secretaría General, pero la labor que ha hecho Luis Almagro coincide mucho con nuestros valores. Yo tengo aquí, ¿no es cierto? Tengo aquí la declaración que él hace poquitos días atrás de crear, ¿no es cierto? Bueno, como tú dijiste exactamente, don Luis Almagro, secretario general de la OEA, ¿no es cierto? Ahora es la OEA. La OEA, en primer lugar, la definición, adoptó la definición, ¿no es cierto?, de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto con relación al antisemitismo. Esas no son expresiones solamente de don Luis Almagro, el secretario general, sino que la OEA adoptó esa decisión, bajo el liderazgo de don Luis, por supuesto. Y acto seguido, ¿no es cierto?, don Luis Almagro motivó a la OEA para que la OEA, la Organización de Estados Americanos, ¿no es cierto?, declarara a Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, como un grupo terrorista. Esa es una declaración oficial de la OEA. Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, ya hace muy poquitos días atrás, ahora recién, en estos primeros días de junio, estimado Ariel, ¿no es cierto?, él crea el comisionado de antisemitismo en América Latina, el comisionado de antisemitismo en América Latina, como como una organización, un departamento de la Organización de Estados Americanos. La pregunta es, aparte de honrar, ¿no es cierto?, aparte de admirar, reconocer a don Luis Almagro y a la OEA en general, que siempre ha sido muy mal calificada en general por los políticos, los diferentes gobiernos, ¿no es cierto? Es muy importante preguntarse por qué. ¿Por qué don Luis Almagro, ¿no es cierto?, tiene claro los objetivos de Hamás, los objetivos de Hezbollah en América Latina, entrando por Venezuela? ¿Por qué Luis Almagro lidera este proceso en la OEA para adoptar la declaración de la definición y ahora crear el comisionado? Por un tema muy especial que es necesario destacar, que es necesario subrayar, porque han aumentado, ¿no es cierto?, han aumentado enormemente las acciones antisemitas. Mira, en todo el continente americano, partiendo de Canadá, los Estados Unidos, en México y hasta abajo. Yo leía hace poco tiempo atrás cómo don Luis Almagro sufría por un atentado que había, ¿no es cierto?, que había afectado a un rabino, ¿no es cierto?, ya un hombre mayor, 70 años, ¿no es cierto?, que ya no tiene la misma capacidad, el mismo reflejo para defender, y que fue atacado de manera cobarde y asesinado en plena vía pública, ¿no es cierto?, en una acción antisemita. Eso está sucediendo mucho en América Latina, ¿no es cierto? Eso está sucediendo en los Estados Unidos, está sucediendo en varias partes. Ahora, el antisemitismo generalmente se expresa así, si me disculpas un minuto más, estimado Ariel. El antisemitismo se expresa en ese tipo de acciones, ¿no es cierto?, contra gente culta, civilizada, que muchas veces viene saliendo de la sinagoga y que son atacados cobardemente por los antisemitas. Pero ahora está dando un paso más. Ahora está dando un paso más. El antisemitismo está dando un paso más. Y allí entonces en donde esto se transforma en peligroso. ¿Qué es lo que es esto? Mira, nosotros tenemos en nuestro país, en el Congreso, ¿no es cierto?, por iniciativa de un diputado que se llama Sergio Gaona, ¿no es cierto?, el inicio de un proyecto de ley que pretende nada menos que legalizar, que institucionalizar en Chile el antisemitismo, que consiste, ¿no es cierto?, en que Chile prohíba las importaciones de todos los productos, ¿no es cierto?, que vengan
del sector que conocemos como la Cisjordania o Judea y Samaria en términos bíblicos. Mira, si nosotros entramos al comercio internacional de Israel, vamos a darnos cuenta de muchas cosas, y tú eres experto en ese tema, Ariel, pues yo te he escuchado. Digamos las cosas como son. Esa es una forma, ese proyecto de ley es una manera de legalizar en Chile el antisemitismo. Y yo le digo, cuidado, diputado, porque usted está llevando a Chile a una situación muy complicada, a un conflicto internacional con la OEA, y no solo con la OEA, sino con la Unión Europea y también con la ONU, y eso repercutirá en el país. Otro proyecto de ley, ¿no es cierto?, que el diputado Navarro, Alejandro Navarro, presentó el año 2014 y que en estos días ha reactivado, dado la derrota que tuvo, ¿no es cierto?, con el proyecto de acuerdo en contra de Israel, porque tú sabes que el gobierno lo tomó y lo tiró al tacho de la basura. ¿En qué consiste? Consiste, ¿no es cierto?, dice él, en quitarle la nacionalidad chilena a todo aquel chileno que haga el servicio militar en el exterior. Pero esto, hay 193 países en el mundo, esto tiene nombre y apellido. Él quiere, ¿no es cierto?, que haya una ley en Chile para quitarle nacionalidad a todo aquel que haga, que preste servicio de defensa, ¿no es cierto?, el servicio militar al Estado de Israel. Mira, eso es antisemitismo puro, es antisemitismo tóxico y venenoso. Eso no se puede hacer. Yo le adelanto al diputado Sergio Gaona, y con esto termino, estimado Ariel, yo le adelanto al diputado Sergio Gaona y Alejandro Navarro dos cosas. Si ese proyecto Sergio Gaona lo sigue impulsando, nosotros vamos a promover para que cada uno de los 4 millones de chilenos, a partir de ese momento, compre solamente productos israelitas que vengan de la Cisjordania. Y segundo, le digo al senador Alejandro Navarro que nosotros vamos a promover, a Israel no lo necesita, pero nosotros vamos a promover para que hayan cientos de miles de jóvenes evangélicos chilenos que estén dispuestos, si Israel los necesita para defender su territorio, para estar allí, ¿no es cierto?, y servir al pueblo de Dios. Así es, pues mira, es realmente muy preocupante lo de Chile, porque yo he estudiado muy en detalle el nazismo de la Alemania de los años 30, y uno, el ignorante cree que todos los alemanes eran nazis. Me acuerdo una vez le preguntaron a José Antonio Caz que su padre o abuelo estuvo en el ejército alemán, si era nazi, y le dijo, pero ¿cómo si era del ejército alemán? Entonces, en su ignorancia, creía que ser del ejército alemán es igual a ser nazi, y no tiene nada que ver. Los nazis eran un partido muy minoritario. La verdad que desde el año 25, con aporte de muchos empresarios que le tenían miedo al comunismo, que realmente el nazismo avanza porque el terror al comunismo sacó muy pocos votos, un 2,5%. Y el discurso de los nazis no era tan antisemita como uno cree. La verdad que él hablaba mucho contra los comunistas, contra toda la corrupción de la democracia. Y producto de la crisis del año 29 en Estados Unidos se dispara. Pero jamás tampoco tuvo un discurso tan antisemita. Uno se lee incluso Mi lucha de Hitler, que es un libro bien penca, la verdad, bien mediocre. Habla contra los judíos, pero son como cosas comunes, que los judíos deberían irse a Palestina, que no son de acá, que los judíos tienen mucha plata, que los judíos son buenos para los negocios, como un antisemitismo más o menos no tan fuerte. Pero ¿qué es lo que pasa? Empieza a ver desde la clase política a incentivar el odio hacia los judíos. Incluso los alemanes, esto fue, me parece, en el año 34, 35, cuando hay una foto famosa en la cual se escribe los negocios judíos acá, Jude, que los nazis decían no le compro a los judíos porque son antipatria y todo, casi ningún alemán le hizo caso. Yo le compro a quien quiero, o sea, ¿qué te crees tú? Y fue tan malo eso que Hitler incluso pidió que no se hablara más mal de los judíos, porque obviamente Hitler es un político, habla lo que le conviene. Se dio cuenta que ese discurso antisemita no era muy bueno. Pero después, por otras circunstancias, Goebbels, en un discurso con gran parte de los nazis, nuevamente engancha ese discurso. Entonces, los nazis lo iban ocupando si les convenía o no les convenía. Como todos, como políticos de baja clase, van ocupando lo que les sirve. ¿Qué es lo que está pasando en Chile? La mayoría de los chilenos no son antisemitas, no tienen nada contra Israel,
Pero si llevas casi 15 o 20 años desde la dirigencia de la Federación Palestina, hablando mal contra él, hablando, mostrando a los niños palestinos muertos que son genocidas, claro, la gente empieza desde su pequeño conocimiento, porque no tienen por qué entender un conflicto tan complejo, mostrar, bueno, que son malos estos gallos. O sea, a mí si me mostraran, no sé, conflicto, no sé, entre el Congo y Namibia, y veo que siempre el Congo mata niños de Namibia y mata, mi concepto de ser, bueno, que son malos estos del Congo, sin conocer mucho. Entonces han llenado de parcialidad y de mentiras. La Federación Palestina, lamentablemente, no toda la federación, me refiero a los dirigentes que están manejándola, han llenado de odio la cabeza de los chilenos. En cierto aspecto, nuestros compatriotas son víctimas de una gran propaganda del odio. Y ahora se suma alguna parte de la clase política, muchos por oportunismo y muchos porque sí son antisemitas de verdad. Entonces, ¿qué es lo que se está pasando en Chile que no pasaba desde el año 30 en la Alemania nazi? Se está institucionalizando el antisemitismo. Eso es mucho más grave porque, por último, los ataques antisemitas que hay habido en Canadá, en Estados Unidos, quizá en otras partes de Sudamérica, son individuos o grupos, pero jamás viene del Congreso, o jamás viene quizás de un futuro gobierno que parece que se está desinflando de Daniel Jaue. Eso es mucho más complejo. Y lo que pasa es que las naciones, como las organizaciones de naciones, como la OEA, la ONU incluso, que uno la cuestiona muchas veces, pero sabe estos temas, la Unión Europea, no lo aceptan. O sea, si Chile políticamente antisemita, se va a meter en un problema que en su vida se ha metido. Porque no es un tema contra los judíos, es un tema contra las democracias, contra la libertad. Tú cuando atacas un grupo minoritario institucionalmente, vas a ser un paria mundial. Entonces yo no sé si entienden acá los compatriotas que si eligen políticos con esos discursos, Chile paulatinamente va a pasar a ser un país que se va a aislar mundialmente, que va a ser señalado como un país con institucionalidad antisemita. Y eso sí que es muy malo para nuestro país. Chile no merece eso. Además, empezar a boicotear productos israelíes es una tontera, pero el porte un buque. Porque, a ver, los supuestos productos que se hacen en la Cisjordania la hacen los palestinos. Le está reventando la economía a los pobres palestinos. Por eso he dicho aquí, no hay pro-palestinos, hay anti-israelíes. Los pobres palestinos lo ocupan como carne de cañón, lo hacen enfrentarse a un ejército poderoso, les quieren quitar el trabajo. Para que sepan los ignorantes del Congreso, que su ignorancia, no todo el Congreso, pero los que apoyan esto, Israel se dedica a hacer patentes internacionales. Tiene gente muy destacada en Israel, un doctorado, un postdoctorado, trabaja en una empresa, no hace clases, trabaja en la empresa de más alta tecnología. Generan patentes, digo, las patentes o se venden o se pagan comisiones. ¿Quiénes fabrican? No sé, puede ser en India, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Sudáfrica. Entonces le estáis comprando productos israelíes todo el tiempo. O sea, es una cosa tan absurda que llega a dar risa. Pero sí genera antisemitismo. Y los judíos, yo que soy judío y converso con la gente de la comunidad, están muy preocupados, no se sienten cómodos en Chile. Si los compatriotas chilenos quieren que se vayan los judíos, le digo que es muy, muy, muy mala idea. Porque el antisemitismo es como el canario que se cojaba en las minas de carbón. Te está advirtiendo algo mucho peor. El antisemitismo no es contra los judíos, son movimientos totalitarios brutales. Vean lo que pasó después de la Alemania nazi. ¿A quién mataron los nazis primero? A los alemanes. Inmediatamente atacaron a los alemanes, primero los comunistas, después los socialdemócratas, después la derecha, después la aristocracia, después cualquier opositor, y la matanza de los judíos es mucho posterior. Entonces, si llega un antisemita fuerte al gobierno, ¿a quién va a matar primero? A sus opositores. ¿Y quién son los opositores? Por ejemplo, Daniel Jaue, que sabemos que es un antisemita así de puro. ¿A quién va a atacar? A la derecha, al tiro. Va a empezar a atacar a todos los chilenos de derecha, después a los de centro derecha, después a los de centro izquierda. Y cuando tenga tiempo y cuando vea que pueda, va a ir atacando a los judíos. Pero lo están engañando. No es, o sea, es un odio mucho más grande. Y como nosotros pertenecemos a un pueblo viejo y somos chilenos también, nuestro deber advertirle. Nosotros por algo tenemos casi 4.000 años de historia. En 4.000 años de historia se aprende bastante. No somos una nación de 200 años como nuestro país, que ha vivido cosas, todo, pero la experiencia te dice, hay que salir
rápidamente de este círculo maligno de la política antisemita. Y para eso, bueno, depende mucho del electorado y de decir a la Federación Palestina que córtela con este discurso luego contra Israel. A Israel no le sucede nada, nos está destruyendo acá en Chile. Bueno, y si quieren ayudar a los palestinos, bueno, que lo hagan bien, ayúdenlos, no sé, vean cómo cooperan, cómo pueden salir del Hamas, de esa dictadura brutal, vean cómo la autoridad palestina puede llegar a ser una democracia más liberal, vean realmente por los derechos de los palestinos, del movimiento gay, que allá en Palestina si eres gay te matan, así literalmente, no hay otro. Si una mujer, no sé, le es infiel o hay sospecha de infidelidad, la golpean y la pueden hasta matar. ¿Cómo no se preocupan de ellos? ¿Cómo no los quieren un poquito? Porque la verdad no los quieren. Y la verdad, como aquí son cristianos, y si van a Gaza, los van seguramente a matar por ser cristianos. Y eso lo tienes muy claro, porque allá el Islam no acepta a los cristianos. Y si van a la autoridad palestina, en la cual los cristianos cada vez más reducidos, los van a tratar muy mal. Les van a decir, aquí no creo los Notzrim, que son los nazarenos. Los musulmanes no te lo aceptan. Entonces, no hay mucho que hacer allá. Sí, oye, estimado Ariel, y hay algo que tú... Sí, y hay algo que tú no mencionaste, que pasa más o menos desapercibido para los occidentales, y que es necesario que se sepa. Hay, por supuesto, está toda la información para verificar esto. Generalmente, digamos, estos liderazgos de Hamas, del grupo terrorista, que son hombres ya entre 50 y 65 años, más o menos, ¿ves? Oye, ¿cómo constantemente se casan con niñitas de 5 años, Ariel? ¿Por qué tú nunca has mencionado eso? Sí. Está en la fotografía allí. Toman a niñitas de 5 o 6 años, se casan, muchas de ellas mueren en lo que nosotros le llamaríamos normalmente la luna de miel. Entrando específicamente ya al caso, ¿no es cierto?, de Cisjordania y de esta empresa, es importante recalcar lo que tú decías. El, el profesional judío israelita, ¿no es cierto?, produce tecnología, ¿no es cierto? Esas tecnologías, y esas se venden, esas patentes, o se venden las franquicias, y prácticamente no hay aparato, dispositivo tecnológico en el mundo que no tenga, ¿no es cierto?, alguna pieza, algún chip que no provenga de allá. Ahora, también en términos prácticos, hay que decirlo, yo leí hace un tiempo atrás un reportaje que más o menos hay 120.000 palestinos que trabajan en algunas empresas ubicadas en este sector. Entonces, estos caballeros, estos diputados que quieren impedir las importaciones de allá, es bueno que sepa que estarían dejando cesante a 120.000 trabajadores, no israelitas. 120.000 trabajadores palestinos que tienen, ¿no es cierto?, su buen sueldo, un sueldo competitivo a nivel internacional, que tienen un sistema muy bueno de previsión, que tienen muy buenos seguros de salud, que tienen grandes beneficios, ¿no es cierto?, sociales, económicos, etcétera, etcétera. Entonces es importante que cuando tú te vas en contra de una empresa, no estás atacando, digamos, al dueño de la empresa, estás perjudicando a sus trabajadores, digamos, eso se llama BDS, está y se quiere, digamos, establecer aquí, pero eso, ¿no es cierto?, va a llevar a Chile a un conflicto. Primero, un conflicto tecnológico, porque el único país del mundo que nos puede proveer, ¿no es cierto?, los software para cuidar nuestros bancos, para cuidar nuestras empresas, para cuidar, ¿no es cierto?, la gran minería del cobre, son, ¿no es cierto?, software que vienen de Israel. Si nosotros nos peleamos con Israel, Israel nos dice, gracias a Dios que Israel es un país serio, es un país paciente, es un país prudente, ¿no es cierto?, que espera que se pasen las pataletas y que los sigue ayudando. Pero si Israel dijera ya, se acaban, ¿no es cierto?, las exportaciones de software de ciberseguridad a Chile, ¿a dónde va a recurrir Chile? ¿A la Kaspersky rusa? ¿Cuánto cuestan esas cosas? ¿Son seguras? ¿Son seguras? Entonces, y también vamos a entrar en conflictos internacionales, porque como tú bien decías, en Europa, ¿no es cierto?, el antisemitismo no es una cuestión solo mal vista, es un delito.
Entonces, con estos proyectos de ley, este diputado y este senador están, digamos, apurando para que Chile se enfrente a un conflicto internacional más o menos serio que lo va a perjudicar sin duda alguna. Así que tenemos nosotros que cambiar de actitud en nuestro país. Chile tiene que avanzar, ¿no es cierto?, en alguna de estas decisiones que han tomado los organismos internacionales, como la definición, como declarar a Hamas grupo terrorista y, ¿no es cierto?, cómo promover el comercio con Israel haciendo un TLC. Correcto. Mira, como siempre lo he dicho, acá no hay pro-palestinos, acá hay anti-israelíes, porque si uno fuese pro-palestino diría, a ver, ¿qué produce el BDS? ¿Voy a dejar desempleado a 100.000 palestinos? ¿Estás loco? Es mi gente, yo lo quiero ayudar. Por último, uno llegará a otra discusión. Pero acá no hay pro-palestinos, acá no le interesa el pueblo palestino. Pobre gente, mira, nosotros los israelíes vivimos con ellos, comprendemos tremendo dolor, porque el antisemitismo los ocupa para poder atacarnos a nosotros. Ellos tampoco quieren estar en esta lucha. Ellos quieren vivir tranquilos, que los dejen en paz, pero son tan miserables los políticos que ocupan a la gente. Acá nos mienten, nos ocupan, pero a los pobres palestinos los ocupan a que los maten, que los dejen sin trabajo, que estén lo peor posible para mostrar la miseria y culpar a Israel. Es algo espantoso lo que hacen, realmente es repugnante, ¿no? Es de las cosas más bajas que uno puede hacer, que es, mira, destruyamos al pueblo palestino, que vivan mal, que sufran, que mueran, para que echarle la culpa a los judíos. Eso es lo que están haciendo en el fondo. Es algo realmente espantoso. Y claro que no le importa a los palestinos, les da lo mismo. No le importa que estén sin trabajo, que tengan que tener bombardeo, que jamás lo tenga ahí secuestrado, que venga armas de Irán, ni que hablar de los palestinos cristianos que ya casi no quedan, ni que hablar de las minorías sexuales. Prácticamente el que se atreve a decir algo lo matan inmediatamente. O sea, eso no da ni siquiera para hablar. Pero no se puede ser tan... Mire, los chilenos somos buenas personas, o sea, no sé si buenas personas, pero somos más decentes, somos, en general, ¿qué es lo que tenemos nosotros los chilenos? Somos más equilibrados. Nunca hemos sido tan fanáticos. O sea, ¿cómo si comprendieran la maldad que está detrás de lo que dice la Federación Palestina, estos políticos, los chilenos se horrorizarían? Sería como los alemanes cuando vieron, los que no sabían lo que estaba pasando en los campos de concentración. Oye, ¿qué es esto? ¿Cómo pueden hacer esta locura? Bueno, los políticos y los dirigentes de la Federación Palestina son los verdaderos incitadores del asesinato de los palestinos. Y además, mentirosamente y de manera descarada, culpan a los judíos por el odio que tienen. Y además, le digo a ustedes, compatriotas, lo están ocupando para eso. ¿Cómo se van a sentir cuando se dieron cuenta que fueron ocupados para ser los cómplices del ataque o de la mala vida de los palestinos, y además culpar a la gente que se está defendiendo y que está haciendo todo lo posible por mejorar el mundo? Sí, a mí me gustaría compartirte un dato. Este es un dato y lo pueden verificar en el Google. Hace 5 o 6 años atrás, entre los 1,5 millones de habitantes que viven en la Franja de Gaza, 4.000 de ellos se declaraban evangélicos. Ahora hay 1.000. Ahora son 1.000. Los otros han sido perseguidos y han sido asesinados, solo que no sale en la prensa internacional. Y es importante decir al pueblo evangélico chileno, estimado Ariel, lo siguiente. Mira, los ataques hoy día son contra los judíos, pero detrásito y muy rapidito van a empezar los ataques contra nosotros por nuestras posiciones frente al aborto, frente al matrimonio homosexual, frente a la eutanasia. Ya la ONU, algunos personeros de la ONU han declarado, ¿no es cierto?, a la Iglesia Evangélica como enemigos de la civilización. Oh, sí, bueno, lo que pasa es que detrás de esto está de la intolerancia. ¿Sí? Uno a veces se confunde derecha, izquierda, progresismo, conservadores, pero en el fondo, si uno escala un poco más, lo que hay acá es gente más abierta con su agenda y gente muy cerrada. O sea, un extremista, sea de extrema izquierda, extrema derecha, extremo religioso, extremo ateo, lo que tiene esa persona que tiene 2 o 3 ideas fijas y el que no está con él es su enemigo. Es así de simple.
Porque, por ejemplo, una persona puede ser evangélico y de mirada amplia y puede conversar de distintos temas. Defiende sus posturas, obviamente, está convencido de lo que cree, pero se sienta a la mesa a conversar y se puede transar un poco y se puede convivir, porque en un mundo de tanta gente, obviamente hay que tener ciertas tolerancias con los seres humanos. Pero, ¿qué es lo que tiene un extremista? El extremista se le metió 2, 3 ideas a la cabeza y de ahí no lo va a sacar. Y no sé si problemas psicológicos, traumas, eso ya es un tema que habría que empezar a ahondar. Esa persona no va a aceptar otro tipo de ideas. ¿Y por qué? Porque se siente violentado. Por eso no es nada de raro cuando hay un extremista del progresismo, estos progres, que se sienten violentados porque uno habla un lenguaje, no sé, con todos, dice ya, todas las personas. Ellos sienten que eso es violento, porque se les metió en la cabeza 2, 3 ideas o un par de panfletos en la cual no salen de ahí, y el que no está exactamente con su lenguaje y con su pensamiento ya sienten que es violencia. Para uno es tan extraño cuando, cuando uno habla con una persona común, cada uno hablará como quiere, ¿me entiendes? Pero hay gente que es violenta. Por ejemplo, una persona que en la misma Biblia dice que el, las relaciones entre dos hombres es algo abominable y se puede interpretar de muchas maneras. Por eso que, por ejemplo, a mucha gente conservadora y cristiana le parece mal el matrimonio igualitario. Tiene todo el derecho a decirlo. Pero para muchos ya, de nuevo, estos que son muy cerrados lo consideran violento. Es una opinión basada en un fundamento bíblico y pueden estar de acuerdo o no, porque otra persona puede decir, mira, a mí me parece que eso se interpreta de otra manera, o no soy creyente, a mí no me parece bien esos temas, pero queda una discusión, para eso son las democracias, las libertades, para los distintos puntos de vista. Y después se dirimen las elecciones, pero no los griteríos, los insultos. Por eso es el síntoma más peligroso. Cuando atacan a los judíos, el ataque no viene hacia los judíos, viene hacia el ser humano libre. El ser humano que quiere vivir en libertad, con sus creencias, con sus pensamientos, con su ideología, tiene el peor enemigo son estos totalitaristas. ¿Y por qué partes con los judíos? No lo sé bien. Puede tener raíces espirituales, psicológicas, históricas, simbólicas. Eso es un tema que se ha discutido tanto en el judaísmo. ¿Por qué sigue el antisemitismo? Y hay muchas respuestas. Y es un tema que podríamos estar varios programas conversando. Teológica, pero lo que sí sabemos, lo tenemos clarísimo, los antisemitas odian al ser humano libre. Entonces, cualquier ser humano que quiera, por ejemplo, profesar en libertad el cristianismo, se va a topar con estos tipos y no se los van a aceptar. No, aquí no es el tema de los judíos, es el tema que no lo aceptan tu libertad. Cualquier persona que se sienta hoy día, no sé, con ideas más de centro derecha, no se lo van a aceptar. No se han fijado el odio que dicen los de la derecha, los empresarios, es un odio que enseguida es una cosa increíble. Y no hay que, y cuando pasa a estos niveles, es preocupante, muy Sí, preocupante. Y acá, lamentablemente, somos un país nuevo. Y en Chile tienen como la idea, no, si estas cosas no pasan en Chile, no, si pasa, el ser humano es igual en todos lados. El ser humano cuando llega a ciertas situaciones vienen los conflictos. Yo he escuchado muchas veces el Villegas, cuando en el año 73 decían, esta cosa va a terminar mal, no se puede estar violentando, y va a haber una reacción. Y se reían de él. ¿Qué es esto? No, estamos en Chile, estas cosas no pasan. Como si Chile fuese un planeta aparte de los seres humanos actúan en todos lados. Ahora, las escalas pueden ser distintas, obviamente, las consecuencias distintas, pero cuando un movimiento intolerante empieza a avanzar, la única manera de pararlo, ¿saben cuál es? La guerra. Si tú no te vas a poder conversar, ponle a la primera línea armamento pesado. ¿Tú crees que se van a sentar a conversar con uno? No, sí, no hay diferencia. Ponle a un fanático de armamento pesado. Tienes a ISIS, jamás. Ponlo en un ejército, tenía a los nazis. ¿Entienden? No, entonces, estas cosas, ¿cómo se paran? Cuando son chicas, en el momento ahora. ¿Cómo te das cuenta fácilmente? Con el antisemitismo. El antisemitismo te va diciendo, oye, ojo, no es un tema de los judíos. Si esto crece, lamentablemente Chile va a tener que vivir situaciones muy, muy complejas, ¿no? Sí, y a mí me gustaría insistir en lo siguiente,
dado que la ONG Chile Cristiano, Shomer Israel, ¿no es cierto? Javerín Israel, la Alianza Chilena Judeo-Cristiana, que somos una organizaciones que trabajamos para luchar contra el antisemitismo, ¿no es cierto? Y por la libertad religiosa, porque el judaísmo es una religión. La gente confunde el judaísmo con el antisionismo. A veces hay personas que hacen acciones contra Israel pensando que la hacen contra los judíos. No, en Israel el 80% de los habitantes son judíos, pero hay un 20% que son musulmanes en Israel. Entonces, cuando nosotros luchamos contra el antisemitismo, nosotros queremos defender la libertad que tienen los judíos para servir a Dios conforme su conciencia les dicte de estudiar y someterse a la Torá. Pero yo les digo al pueblo evangélico del cual yo formo parte desde mi nacimiento, y ya he pasado las 6 décadas, ¿no es cierto?, que enseguida venimos nosotros. Yo tengo aquí, hemos estado trabajando mucho últimamente, ¿no es cierto?, el proyecto del Foro Sao Paulo Grupo de Puebla, o Grupo Puebla. Uh-huh. Y ellos, ¿no es cierto?, están trabajando duro para desestabilizar a los países y tomar el control. Oye, y nosotros prácticamente ya estamos cercados. Tenemos a Perú, ¿no es cierto? Tenemos a Bolivia y tenemos a Argentina controlados por el Grupo Puebla. Y es muy probable, ¿no es cierto? Es muy probable de que aquí ellos puedan estar muy cerca, pero estamos trabajando duro. Yo te quiero leer específicamente el proyecto del Foro Sao Paulo con relación a esto. ¿No es cierto? Dice de que ellos, una vez que tomen el poder, ¿no es cierto?, en la etapa número 1, este es el plan de ellos, crear la Guardia Militar que proteja al presidente y a su entorno leal. 2, someter al poder legislativo y judicial bajo un solo poder, que sería el poder, ¿no es cierto?, del bolivarianismo o del marxismo, del progresismo. 3, modificar la Constitución para manejar a discreción las fuerzas militares. 4, impulsar la equidad de género y llevarla a una de las formas de lucha. Y mira lo que dice ahora, desmitificar las religiones, acabar literalmente con ellas, desacreditándolas con hechos irrefutables. Nosotros los evangélicos somos una religión. El Foro de Sao Paulo pretende, ¿no es cierto?, acabar con nosotros. Cuando nosotros defendemos, luchamos contra el antisemitismo, estamos a la vez, ¿no es cierto?, de apoyar la existencia y el desarrollo del judaísmo, estamos también apoyando la existencia y el desarrollo del evangelicalismo, porque enseguida venimos nosotros. Oye, como decías tú, algunos dicen, oye, pero si en Chile estas cosas no pasan, y estas cosas tampoco pasan en el mundo. No, estimados hermanos, obispos y pastores, estas cosas están pasando ahora en la República Popular China, en Corea del Norte, en Cuba. Se persigue a los cristianos, se destruyen los templos y se asesina muchos pastores, solo que no sale en la prensa internacional. Así que después de los judíos, o junto con ellos, enseguida, ¿no es cierto?, vienen los ataques hacia nosotros y hacia todas las manifestaciones religiosas que hay aquí en el continente. Obviamente que la más importante, ¿no es cierto?, es la católica, la más importante después la evangélica, los judíos, etcétera, etcétera. Sí, mira, lo que tú dices es súper interesante. La forma hoy día de anular grupos humanos es no dándole prensa. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Lo que el Foro Sao Paulo es muy bien coordinado y lamentablemente tiene un apoyo muy fuerte mediático. Ese apoyo mediático lo hace poner en la agenda temas que a ellos les interesan. Es más, fíjense cuando fue la insurrección del año 2019, en octubre, ningún cartel decía cambio de constitución. Mejores pensiones, mejor salud, igualdad, basta de corrupción, temas de ese tipo. Pero no había constitución. ¿Quién puso en la agenda esos temas? Los que manejan los medios de comunicación. Y de repente hubo un acuerdo de la paz, ¡pum!, saltó una nueva constitución. ¿Alguien lo pidió? Sí, lo pidieron los grupos de poder. Entonces, todas estas insurrecciones que van armando, que que partió en octubre, después las masas que van ocupando, como dicen los comunistas, los tontos útiles, después ellos imponen lo que quieren.
¿Qué es lo que pasa? Claro, a los cristianos los atacan todo el tiempo, los matan en África, en Asia, en los países árabes. ¿Por qué no lo sabemos? Porque la prensa no lo muestra. Así de simple. No es que nos suceda, sucede todo el tiempo. Y matan a muchos cristianos. Los persiguen por todos lados. ¿Y por qué? Porque, bueno, quieren mostrar su fe. La misión de los cristianos, que siempre he pensado, es divulgar la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús, que son las enseñanzas de la Torá, que es la palabra de Dios. Y es una de sus misiones. Uno podrá estar de acuerdo o no, pero tienen todo el derecho a hacerlo. ¿Qué es lo que hacen? Los atacan, los matan. Entonces, es una situación bastante compleja. Acuérdense que de los 192 países, nosotros tenemos aproximadamente 30 democracias de buen nivel y otras 40 más de nivel secundario, que ahí está Chile. O sea, del mundo tiene más o menos 70 democracias entre más o menos y buenas, y 120 prácticamente dictaduras. Y eso es lo que distorsiona a la ONU. No es que la ONU sea un mal organismo, yo creo que es importante que exista estos organismos internacionales, pero lo que pasa es que la mayoría son dictaduras, y esas dictaduras obviamente defienden entre ellos hacen grupos que se ayudan entre ellos para tapar toda la violación a los derechos humanos, el ataque a los cristianos, imponen sus ideas totalitarias por masa, y esa es una distorsión en la democracia. Si, por ejemplo, quizás conversando ahí, hubiese una propuesta entre una unión entre la OEA y la, ¿cómo se llama? Y la Unión Europea, que son los países donde concentran las democracias. Entonces, ese tipo de agrupación obviamente tendría otras resoluciones. No se enfocarían contra Israel, mostrarían la crisis de los cristianos, mostrarían los derechos humanos como en su esencia es que es proteger a los ciudadanos comunes contra los abusos del Estado, pero no como lo distorsiona. Hoy día está muy distorsionado. A veces las democracias tan abiertas como pasa en la ONU, hace que el voto, por ejemplo, que de Noruega, el país considerado como la mejor democracia del mundo, tenga la misma validez que Corea del Norte, que es la peor de las dictaduras, porque vale lo mismo el voto. Eso distorsiona mucho la realidad. Entonces, ¿cómo uno puede hacer que tenemos casi 70 países que consideran los derechos humanos con ciertas posiciones como algo esencial y el resto como un arma política? Es algo complejo. Ahora, conversando aquí lo que está pasando en Chile, tenemos una amenaza real de que un candidato totalitario, comunista, llega al poder. Se ha ido desinflando, gracias a Dios, al parecer con la candidatura de la senadora Proboste. Ha estado creciendo, la centro izquierda pegó un muy buen avance como en los gobernadores y da la impresión que está agarrando fuerza una concertación 2.0. Uno podrá tener desacuerdos con ello. Yo generalmente voto más por la centro derecha, por las ideas, no las personas, que estoy bastante enojado con ellos. Pero hay bastante, es más razonable. Al parecer, eso hasta nos podría ir salvando de este monstruo que es este izquierdismo radical, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Conversemos un poco sobre lo que pasó en la política y cómo podría influir de aquí en adelante eso. Sí, a mí me gustaría fundamentar lo que decía en el planteamiento anterior con relación a la persecución religiosa, porque hay algo que no se está dimensionando bien porque la prensa no lo informa. Mira, los ataques en contra de los evangélicos, ¿no es cierto?, por muchos años han sido de nivel retórico, ¿no es cierto? Un ataque por aquí, ustedes que son cavernarios, ustedes que son inútiles, que no sirven mayormente para nada. Pero yo te cuento, estimado Ariel, que aquí en Chile nosotros ya sumamos 60 templos evangélicos quemados. Wow. Los evangélicos estamos bajo ataque en este momento. Son 60 templos quemados. El último, ¿no es cierto?, sucedió con una iglesia del ejército evangélico de Chile. ¿Ah? Ellos entran estos terroristas a nuestros templos y rayan las murallas con títulos así, iglesia bastarda, y después le prenden fuego, y ya van 60.
Oye, y uno de estos terroristas encapuchados, ¿no es cierto?, de la primera línea, como le quieran llamar, que ve en la iglesia, ¿no es cierto?, una organización reaccionaria, conservadora, han tenido la desfachatez de decir así, mira, las únicas iglesias que iluminan son las que arden. Las únicas iglesias que iluminan son las que arden. Entonces, en el caso de nosotros ya van 60 templos. Ahora te comparto, mira, los pastores chilenos no tienen la mentalidad, no tienen todavía la mentalidad de comprar seguros contra incendio por sus templos, por su edificio, porque las iglesias se financian, ¿no es cierto?, a duras penas, con las ofrendas de los hermanos, siempre se hace un gran alarde con relación a los diezmos de la gente, y yo te comparto, en una iglesia de 100 personas, tal vez 8 o 10 hermanos contribuyen con el 10%. La gente cree que hay una totalidad de gente que está corriendo. No, las iglesias les cuesta. Entonces, no tienen la mentalidad muchos pastores, ni tampoco el presupuesto para contratar seguros. Es decir, esos 60 templos que han destruido están en el suelo, se transformaron en escombros. No, la necesidad todavía no se ha hecho patente, porque como por la pandemia las iglesias están cerradas y los cultos son online, entonces el templo en este momento, pero cuando esta pandemia se termine, ya no hay templo donde reunir. Y van 60, estimado Ariel, 60. ¿Desde cuándo? Desde el 18 de octubre a la fecha. Entonces, la iglesia evangélica está siendo atacada, así como están siendo atacados, ¿no es cierto?, los judíos en América y en nuestro país, ¿no es cierto?, con estas retóricas que estos políticos a los que tú denuncias, ¿no es cierto?, y los otros legisladores en el Congreso, también la iglesia evangélica está bajo ataque en este momento. Entonces es necesario de hacer antisemitismo, ¿no es cierto?, luchar en contra de estas personas antisemitas, y porque enseguida viene la persecución en contra de los evangélicos, viene en contra de nosotros porque nos ven, ¿no es cierto?, que estamos en posiciones contrarias a ellos, y ellos saben. Y yo te quiero compartir, digamos, que en el caso chileno ya estamos a nivel militar siendo atacados nosotros, porque que entre, ¿no es cierto?, una patrulla. Oye, decía el diario que llegó una camioneta blanca, se bajaron los terroristas disparando, hirieron al pastor, quemaron el templo, ¿no es cierto?, todo ese tipo de cosas. Pero en el nivel todavía de la retórica se está avanzando fuerte, porque de la violencia, ¿no es cierto?, esa violencia que se hace contra los templos está complementada, ¿no es cierto?, está complementada con lo que estamos conociendo ahora, que se llama fraude electoral, que no solo lo denunció Donald Trump, que se están haciendo las auditorías y ya en los próximos días se van a empezar a ver los resultados, que son espantosos. También Keiko Fujimori ha denunciado fraude de parte de la izquierda internacional. Aparte del fraude, ¿no es cierto?, está lo que se llama la censura de las tecnológicas, que todos los evangélicos, el discurso conservador, el discurso cristiano, es apagado y escuchado. Así que nosotros felicitamos, como lo hizo alguien por allí, al presidente de Nigeria, ¿no es cierto?, que una de estas tecnológicas, como dijo un mensaje que a ellos no les pareció, lo cortaron. Pero ¿qué es lo que hizo el presidente de Nigeria? Se acabó esta tecnológica, estas redes sociales, se acabó aquí. Es necesario, ¿no es cierto?, que también nuestro país piense en eso, porque aquí cuando se persigue, se maltrata a los judíos, ¿no es cierto?, está atacándose un valor que es fundamental de la democracia, como tú decías delante, que es la libertad religiosa, estimado Ariel. Sí, en realidad sí. Eh, Mira, es preocupante porque ya, como tú dices, esto no es solo retórica, 60 iglesias es algo que uno pierde a veces la La noción de lo que noción. está pasando, porque eh, muchas veces el ser humano tiene facilidad para acostumbrarse. Entonces, cuando uno vio la primera iglesia, se horrorizó, la segunda, pero después ya como un hecho, como que ya quemaron una iglesia, quemaron, pero es gravísimo, o sea, ya quemaron una iglesia y que un termocéfalo enfermo mental diga que la única iglesia que da luz la que se quema, es de un nivel de violencia total. O sea, esos tipos
no te matan porque no tienen armamento, tan simple como eso. No es porque no quieren. O sea, eh, estas cosas terminan muy mal. O sea, terminan muy mal si siguen. Pero, como te decía en delante, pareciera que el avance electoral de la izquierda más radical se va a ir parando, parece, por una izquierda más moderada, al parecer, a menos que hagan fraude, que eso tampoco uno puede descartar, porque eh, hay una frase que decían, no sé si los comunistas, Stalin, que aquí no es importante la cantidad de gente que vota, sino el que cuenta los votos. Y en la elección de Estados Unidos que generó muchas dudas y en la cual las cortes dieron muchas dudas. No sé si por los motivos, quizás es muy difícil fiscalizar Estados Unidos, porque Estados Unidos son 50 países confederados, es más complejo, cada uno con sus leyes, con sus propios congresos, pero la posibilidad de fraude en las democracias más liberales está siendo fuerte, bastante fuerte. Bueno, ¿y qué pasa con las credibilidades? Porque, claro, hoy día, si uno proyecta, da la impresión que la más probable candidata que gana va a ser la Proboste, por lo que pasó sobre todo en la elección de gobernadores. Pero si hay fraude, ¿qué se hace en ese caso? ¿Quién va a contar los votos? ¿De dónde se va a sacar el sistema? Y si ya no confiamos en la elección democrática, bueno, ahí el sistema se te cae como naipe, ¿no? Claro, Mira, nos sí, quedan un par de minutos. Cerremos un poco con eso, por favor. sí, sí, digamos, echando al tema de la política internacional, ¿no? O sea, de la política a nivel nacional. Bueno, tú sabes ya, los evangélicos, tristemente, estamos decepcionados, fuimos traicionados por el presidente y por la centro derecha en general, y ya dejamos de apoyarlo, nosotros se nos dijimos, dejaremos de apoyarlo. Y el resultado está, ¿no es cierto?, que la centro derecha prácticamente ahora ya se fue a la periferia. Como alguien dijo por ahí, el presidente llevó a la centro derecha a fondearle en el sótano, ¿no es cierto? Y estamos viendo, ¿no es cierto?, de que las cosas van a ser como fueron en la región metropolitana, en el caso de la presidencial, en que se va a disputar entre la ultraizquierda con la centroizquierda, ¿no es cierto?, que es más socialdemócrata. Y en ese sentido, digamos, es muy probable que se dé ese caso, ¿no es cierto?, que también el presidente, el futuro presidente que parta a partir del 11 de marzo del 2022, sea alguien de lo que fue la concertación y que ahora se llama unidad constituyente. Nosotros le dijimos a la derecha cuando empezó esta ilusión de que podíamos nosotros conservar los valores cristianos del país. Mire, si ustedes son fieles a los valores cristianos, van a gobernar para siempre. Pero empezaron ellos varios políticos de la centro derecha, empezaron a coquetear, a flirtear y finalmente terminaron casándose con el matrimonio homosexual en la boca del mismo presidente. Bueno, el pueblo evangélico ya se apartó de ellos, ya no hay credibilidad hacia ellos. ¿Qué van a hacer ahora cuando ya el progresismo inmoral, ¿no es cierto?, ya se metió? Así que es muy probable que si el voto pasa a ser obligatorio, que los evangélicos en una contienda, ¿no es cierto?, entre Jadwe o Boris por ese lado y la senadora Proboste o la señora Paula Narváez por este lado, vaya en masa a votar por el candidato de la unidad constituyente, digamos, a pesar de que don Joaquín Lavín, él dijo que él cree firmemente que él va a disputar la presidencial con Jadwe. Si ese se llegara a hacer, que a veces yo creo que también es así, bueno, ahí nosotros vamos a ir a apoyar. Claro, más que apoyar, están en contra de Jadwe. ¿Sí? A la larga, Exacto, yo creo ese es que el punto. el discurso general de los que creen todavía en la democracia, en la libertad, desde la centroizquierda hasta la derecha, Jadwe no puede salir porque no es nada personal contra él, pero es un desastre. O sea, sabemos lo que va a ser un desastre. Ahora, la centro derecha, claro, yo me acuerdo perfectamente cuando ganó Piñera, que dijeron, si hacemos bien las cosas, vamos a gobernar la misma cantidad de años que la concertación, que no sé, fueron 4 o 5 periodos. Hicieron muy mal las cosas. A sus votantes les mintieron. Primero, yo fui militante de Bópoli un buen tiempo, nos mintieron. Sus simpatizantes nos mintieron. Sus votantes nos mintieron.
Entonces, ¿qué quieren? Pasó a ser hoy día una minoría fuerte. Eso es la derecha hoy día, 25, 30, y de ahí es muy difícil que salgan, es muy difícil, lamentablemente. Bueno, así es, pues, querido Rodolfo, ya estamos en la hora. Hoy día hicimos un programa más especial, queridos amigos. Queríamos hablar un poco sobre lo preocupados que estamos por esta iniciativa antisemitas y antisionistas que lleva muy mal. Qué bueno que recalcaste todo el ataque a los cristianos, que es un tema que hay que empezar a ver más, que se ningunea mucho. 60 iglesias es algo espantoso, realmente encuentro. O sea, no es que después de los judíos vean los cristianos, ya lo están atacando de frentón. O sea, es algo muy real. El que no quiere ver eso o sea, no quiere ver la realidad. Y realmente hay que empezar a ver qué se puede hacer contra este ataque, no solo a los judíos y a los cristianos, que está ya descaradamente haciéndose. Así es, pues. Sí, sí, así es, efectivamente. Yo creo que era necesario este programa. Nosotros finalmente tenemos un invitado, ¿no es cierto? Pero era necesario este análisis porque es muy fuerte lo que está pasando en los actos antisemitas, ¿no es cierto?, en América Latina, y la persecución, los ataques ya de tipo militar a nosotros los evangélicos en nuestro país. Así que era necesario decir estas cosas para que el pueblo evangélico reflexione y en su momento podamos reaccionar como corresponde, yendo a apoyar, ¿no es cierto?, a que, sí, como dijiste tú, al menos malo, ¿no? Al menos malo. Así es, bueno, yo sé que suena fuerte, pero lo lógico siempre dice, en general es difícil en la vida elegir a lo que uno le encanta. Generalmente uno va lo que puede y lo menos malo. Es bastante lógico y es muy aterrizado. Los candidatos perfectos, los políticos que coinciden en todo no existen. Y generalmente la vida es así. Y hay que ser muy tonto elegir lo más malo por rabia. O sea, es mejor perder 5 que 100. La centroizquierda, bueno, quizás es lo que más acomoda a Chile. Bueno, queridos amigos, muchas gracias por el programa, muchas gracias Rodolfo, que tengas una excelente semana y nos veremos la próxima semana en nuestro programa Al lado de Hashem.